Hola a todos, mi nombre es Judoni Verne. Hoy quiero compartir con ustedes mi primer video en una serie de videos que voy a estar impartiendo en este canal. Así que si usted es una de las personas que quieren comunicarse con nosotros los haitianos, pero simplemente que no saben cómo hacerlo, ya puedes suscribirse a este canal para no perder los próximos videos que voy a estar compartiendo con ustedes, ok? Pour haïtien qui senti que créole yo pas fin, ou sea espagnol yo pas fin en forme, nous même tout nous capables inscrire dans le canal ça parce que à chaque fois je vais un exemple en créole, c'est sûr que je vais en espagnol tout, comme ça nous tout nous profiter, ok? Sin decir más, voy a empezar con nuestra primera letra, que es la letra A. Antes de todo, yo quiero clarificar algo por ustedes. En creol no tenemos letras como en español, ¿ok? Son como sonidos, ¿ok? Como voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que puedan ver cómo se hace, ¿ok? Son puros sonidos, no letras, ¿ok? Si lo aprendan así, va a ser mucho más fácil porque cuando uno, por ejemplo, lee eso como B, es un poco difícil porque lo vamos a ver. Vamos a ver por qué más adelante, ¿ya? Así que vamos a empezar con nuestra primera letra, que es la letra A. En español, este sonido se hace como A. Es igual como el sonido de español, así que no voy a quedarme mucho en esta letra, ok. A, este sonido en creol se pronuncia A y tenemos un ejemplo que es acheter. Acheter significa comprar en español. Voy a comprar pan, voy a acheter pain, ok. Acheter, voy a comprar, ok. El próximo sonido es an, an. Por favor tengan mucho cuidado porque esto no se pronuncia an como se pronuncia en español, pero se pronuncia an, más corta. Y en español tenemos esto, por ejemplo, que es pan, pero en creol eso no se pronuncia pan, eso se pronuncia pan, 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 más corta. Otro ejemplo sería esta palabra zanmi. Y fíjese que no digo san, no digo sanmi, yo digo zanmi, zanmi, ok. La próxima letra es la letra B en español, B larga. En creol este sonido es ba, ba, ok. No digo B, sino ba. Un ejemplo sería bebé. Bebé significa bebé también en español, un bebé, ok. Otro ejemplo sería la palabra bib, que significa Biblia en español. Así que ya pueden verlo. Bib, bib. No digo bibe, bib, ok. Por eso les dije que en creol son puros sonidos nomás. Ahí tenemos una otra palabra, otro sonido si quieren, que es un poco complicado porque es distinto de lo que tenemos en Chile, o sea en español, perdón. Eso se pronuncia sh, no se pronuncia ch. Yo sé que tienen Chile, o sea China, como quieran, pero eso no se pronuncia así, se pronuncia sh. Como un ejemplo, tenemos vache, ok. Y por eso en creol no decimos Chile, decimos Chile. Chile, ok. Chile. El otro sonido es D, el sonido D que se pronuncia da, da, ok. Un buen ejemplo es good,
Good es la moneda de Haití. Acá en Chile tenemos peso, en otros países también como México y Argentina tienen también peso, pero en Haití no tenemos peso, tenemos good. Así que así se pronuncia, good, good, ok. El próximo sonido es E de ETJ, ok. Es igual al sonido de español, así que no voy a quedarme mucho en este sonido. ETJ significa estudiar. Es lo que exactamente estás haciendo ahora, estás estudiando. Estoy estudiando Creole, ma petit Creole. No voy a decir criollo haitiano, pero es lo mismo. Yo creo que criollo haitiano es un poco más muy largo para mí, así que voy a seguir diciendo Creole nomás, ¿ya? El próximo sonido es E, que se hace más en la garganta con la boca abierta. E, ok. Eso viene desde la garganta. E. No tiene nada que ver con la lengua, ok. Ya, como un ejemplo tenemos feye, 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 ok. Feye significa folleto. Quiero dejarte este folleto. Moi vle quitter feye sa pour, ok. Feye, folleto tratado de lo mismo. Ok, un poquito más arriba. Ahí tenemos el próximo sonido que es E. De nuevo hay que tener cuidado con este sonido porque en español se pronuncia en. Ahí en criol es más corta, como pueden verlo. Como un ejemplo tenemos pen, no pen. Pen sería en inglés, que significa pluma, o sea lápiz. No pluma, lápiz. Fíjense que no digo ven, ok. Ven no es la palabra, ok. Ven. En creol, ven significa 20. Así que si dices ven, si ves eso, dices ven, nadie te va a entender. Eso se pronuncia ven, que es 20, ok. Ok, y si quieres decir ven, o sea, nunca vamos a tener ven con esta palabra porque esto se pronuncia v, ok, que es ven. Pero si quieres decir ven, hay que agregar otro n, ok, otra n como quieres, pero para hacer ven, que significa vena. Ok, voy a cortar esto. El próximo sonido es f, ok, la F. Como un ejemplo tenemos fête, ok, fête. Fête significa fiesta, ok, fête. Moi pral nan fête, voy a la fiesta, ok. O sea, moi pral nan fête, voy a una fiesta, ok. Es bien simple. El próximo sonido es ga, ga. Eso se hace con la G de gato. Ok, como un ejemplo tenemos zigzag, no zigzag, no zigzag. Ok, la Z lo vamos a ver más adelante. No se pronuncia como S, sino como Z. Ok, zigzag. No tengo idea qué significa eso. Zigzag es algo que no está derecha, ok, no se va como derecho, se va como por la derecha, por la izquierda, así que eso es un poco, no es algo derecho, ok. Eso es lo que es un zigzag. Se hace generalmente con una línea, no sé. Ok. El próximo sonido es como un sonido mudo, ok. Se hace con la letra H. Generalmente no he visto esta letra en creol mucho, ok. Se ve más con la forma CH, como esto, como lo vimos en el ejemplo de Chile, como así, ok. Casi siempre se utiliza con la C, que para hacer el sonido sh. Pero si llegan a encontrar algo parecido a esto,
se queda como mudo, como hola. Cuando digamos hola a alguien, la H no se pronuncia. Es igual en Haití, la H no se pronuncia, se queda totalmente mudo, ¿ok? Pero no tienen que olvidar que eso se hace solamente cuando el H se encuentre solo, ¿ok? Eh, pero cuando está en este caso, no se pronuncia, o sea, no se queda como mudo, sino que forman este sonido sh, ¿ok? Ya vamos a seguir con la letra I, que se pronuncia I como en español. Como un ejemplo tenemos lime, que significa encender, ¿ok? Lime en la plan, lime a pular, enciende la luz, así que ya saben, ¿ok? Lime, encender. El próximo sonido es J, es el sonido J que se pronuncia j, ¿ok? Como un ejemplo tenemos jij. Como pueden verlo, no es lo mismo como el sonido J en español, así que tengan cuidado. Eso se pronuncia jij, jij. Jij significa juez, que sea una mujer o un hombre, juez, ¿ok? No hay como jueza, juez, no hay eso en criol, ¿ok? Se dice jij nomás, jij, yon jij. Que sea eso, nombre yon jij, una mujer yon jij. Da lo mismo, ¿ok? El próximo sonido es la K de kilo, ¿ok? Esta letra, ¿cómo se pronuncia en criol? Este sonido se pronuncia en criol como K, K, igual como en español, ¿cierto? Como un ejemplo tenemos Mac, Mac. Mac significa marca, marca París, marca Nike. Ya saben qué significa. El próximo sonido es la L. Este sonido se pronuncia como L, igual como en español también. Y como ejemplo no tenemos ejemplo para la L. Vamos a crear uno rápidamente. Tenemos Mel. Mel significa su mano. Mel, ok. Mel, su mano. Igual eso podría servir. Lime, lime, ok. Como el próximo, ok, Mel, ok, ya terminamos con eso. Vamos a pasar con la letra M, y que se pronuncia igual en español, que no, por eso no voy a quedarme mucho en esta letra. Y como un ejemplo tenemos mem, mem, mem significa mi mano. Eso es su mano, pero ahora mi mano a mí, ok, mem. Ok, el próximo sonido es la N, que se pronuncia igual en español. Ahí tenemos un ejemplo que es san, san, ok. Si sacamos la N al final se queda san. No se vayan a decir san. San significa sangre, ok, en creol. O sea, san es sangre, ok. Sangre en español es san en creol. Ok, pero para hacer el sonido san, porque estamos practicando la N ahora, vamos a agregar esto, ok. A veces pueden verlo así, sin esta cuestión, no sé cómo se dice. Ya, ok, lo agrego para hacerlo más claro. San, ¿qué significa san? San significa cenizas, ok, ceniza. San, ok. El próximo sonido se hace con la NG, que se hace así. Como un ejemplo tenemos lang, lang. Sale un poco difícil, pero no tanto, ok. Ese sonido es lo mismo, es igual al sonido de inglés, por ejemplo, morning,
ok, como pueden verlo, la ing hace este mismo sonido. Morning, morning, ok. El próximo sonido es la O de moto. Es igual al sonido de español, así que no voy a quedarme mucho en eso. Moto es moto, así que todo es súper claro aquí. Así que ya vamos a pasar en este sonido que es O. O se hace en la garganta también, pero en vez de hacer un sonido ahora vamos a tratar de hacer un sonido O, ¿ok? Como un ejemplo tenemos la mort. La mort significa la muerte, un muy mal ejemplo, pero bueno. Y la mort, ¿ok? Eso es mejor, pero hacer el acento ahora es un poco complicado con este teclado. Ahí voy a hacer esto mejor. ¿Qué significa lo? Lo significa holo, ¿ok? Lo, ok. Ujú. El próximo sonido es on, que es más nasal. Y tratamos de cerrar la boca un poco y pronunciar eso lo más nasal posible. On, on. Eso es más en la garganta. O. Y eso con la boca abierta. O. Pero eso más nasal con la boca un poco cerrada. ¿Ok? On. Y eso es un poco fácil para ustedes. Solamente hay que no se vayan a decir OU, sino U. En español solamente tienen eso para hacer el sonido U. Pero en creol hay que agregar la O y la U juntos, ¿ok? U. Eso juntos es U, no OU. Como un ejemplo, no tenemos nada para esto. Vamos a crear uno. La JOU. Eso, Ju. Ju, ok. Ju es como día, es día, ok. Ju, ju mad, o sea, ju lundi, el día lunes, ok. Ju lundi, no lundi, ju lundi, el día lunes, ok. Como otro ejemplo tenemos un, que es parecido a eso, solamente agregamos la N al final. Eso se pronunciaba como U, pero ahora eso se pronuncia como un. Como pueden ver, hay una N al final. Un, ok. Como ejemplo tenemos yun, que significa uno o una, como quieren. Yun, ok. No olviden que en creol no existe esta cuestión de Jean como uno, una, no hay esa cuestión en creol, ok. El próximo sonido es P. P es igual al P en español. Tenemos un ejemplo que es pap. Pap significa que no voy a hacer eso, ok. Pap. No voy a decir eso, muy pap disa. No voy a hacer eso, muy pap fesa, ok. Si sacamos esta cuestión, se queda como pap, que significa papa, el papa, ok, el papa. No papa como papa de padre, sino el papa de la iglesia. Ya, la próxima letra es la R, que es un poco difícil para mí también en español. Eso no es tan difícil, en creol se pronuncia así, como en francés. Como un ejemplo tenemos rive, que significa llegar, ok. Moi te rive bien, yo llegué bien, ok. Rive, ok, llegar. El próximo sonido es la S, que se pronuncia S, como se hacen los serpientes, ¿verdad? ¿Qué significa este ejemplo? Tenemos sis, que significa 6, ok. Sis, 6. Nuestro próximo ejemplo no es tan difícil tampoco porque lo tenemos igual en español, que es T. Se pronuncia ta, ta.
Como un ejemplo tenemos teta, teta, ¿ok? Como pueden ver, se agrega la E, o sea, la E y la T. Tet, tet. Juntos forman tet, que significa cabeza. Mi cabeza, tet mue, mi cabeza. Tet pal su cabeza. Ok, el próximo sonido es un poco complicado, pero no tanto. Es yui, yui. No vamos a decir ui, sino yui, yui, yui. Voy lo más lento posible para que puedan saber cómo hacerlo, ¿ok? Yui, yui, ¿ok? Como un ejemplo tenemos mi nui, que significa medianoche. Como un otro ejemplo podríamos tener, oh, yep, huit. Huit significa ocho, ocho. Ahí lo tienen, ocho, huit. Ok, no es tan difícil. Huit, huit. El próximo sonido es la V, ok. Eso se pronuncia v. En español se pronuncia b, pero en creol se pronuncia v. Como un ejemplo tenemos vive, vive. Por eso allá arriba teníamos eso, v, no b, v, ok. Tampoco dije ven, ven, ven. No se vayan a decir ven, que es vena, eso que es 20. No es nada lo mismo, ok. El próximo sonido es la W, que es como la U en español. Como un ejemplo tenemos Wa, que significa rey, el rey Arturo, el rey Salomón, el rey David. Así que ya saben, es un poco fácil, así que no me voy a quedar mucho en eso. Si quieren decir como por ejemplo wow de inglés, wow es igual, así se hace. En español, en creol eso se escribe wow, ok. Así que no es tan difícil. Wow es para decir que algo es maravilloso, así que ya. Y eso se pronuncia como y, no es tan difícil. Yo, ok. Yo significa, tal vez voy a decir eso mejor. Mayo, que es como camisa, no es camisa, camisa, pero es algo como camisa, lo que no tiene botón, ok. Mayo. Ok, por último pueden decir t-shirt, ok, mayo es t-shirt, t-shirt, ok, algo así, it's the same. Ok, ya llegamos en la última letra, que es el sonido Z. Tengan cuidado porque en español eso se pronuncia como S, pero en creol eso se pronuncia distinto. Ok, lo pronuncian así, z, ok, z. ¿Cómo se hacen los mosquitos? Z. Como un ejemplo tenemos chemise, chemise. Eso sí es camisa, ok. Eso no es camisa, eso sí es camisa, ok. Camisa es lo que tiene botón, o sea, chemise es lo que tiene botón de arriba hasta abajo, pero mayo es lo que ponemos debajo de la camisa, lo que no tiene botón, que no sé cómo decirlo en español. Ok, chemise ya es nuestro último ejemplo. No tenemos nada más. Thank you for watching the video. Si vous te remen, t'en prie ba mi un like. Ok, comme ça me ka encourager pour que me continue faire. Y lo que dije recientemente es que si te haya gustado el video, puede regalarme un like. Así voy a seguir impartiendo esos videos, ok.
Y por último, si hay algo que no entendiste bien, puede dejarlo en un comentario. Y de ahí vamos a ver en el próximo video. Ok, chao, chao.